Tema recordando el pacto de bendición, o también podríamos decirle recordando el pacto de abundancia. Recordamos el pacto, ¿por qué? Porque queremos que en 2016 sea un año de abundancia, ¿verdad? No nada más en el área de la prosperidad financiera, sino en el área de la salud también, en el área de la paz y la tranquilidad. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3, en el versículo 16, Gálatas 3:16. Bueno, vamos a leer desde el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición, o el pacto de bendición de Abraham alcanzara a mí, me alcanzara a mí, a fin de que por la fe reciba la promesa del Espíritu Santo. Dice Pablo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, por tu fidelidad. Hoy te pedimos sabiduría, revelación de tu palabra, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda impactar nuestro corazón y pueda haber esa sustancia llamada fe, Señor, en la cual proyectemos toda la abundancia que tú tienes para nosotros en este 2016. Te doy gracias, Señor, por la vida abundante que nos has dado, por esta vida, por proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, por darnos vida, Señor, por un año más, Señor, que tenemos de vida en ti, y declaramos que es una vida abundante, Señor, como tú la prometiste. 2016, declaramos el pacto de abundancia, Señor, el año de la abundancia, Señor. Comenzamos en 2016 y de aquí perseveraremos aquí en adelante, Señor. Declaramos que ese pacto es palpable, vigente, presente y es manifiesto en este 2016, Señor. Declaro la abundancia en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Declaramos que esta palabra no regresa vacía, será prosperada para lo que fue enviada. Señor, te damos gracias por esta sustancia que viene a través de esta semilla. En el nombre de Jesús yo debo mi pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor. Declaro que tengo la mente de Cristo para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús declaro 2016 un año de éxito, de victoria y de abundancia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor que nos guiará y nos ayudará a que se manifieste todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando de un pacto. Gálatas 3:13 leímos al 18. Hay una promesa que dio el Espíritu Santo de que iba a haber, y es un pacto, ¿verdad? Dice que fue confirmado para con Cristo. Es decir, cuando hablamos de bendición, pacto de bendición, estamos hablando de un pacto donde Dios establecía la abundancia para todos los que creyesen en ese pacto. Si usted ha comenzado a creer en ese pacto, ahorita estamos dando solamente una continuación a la serie que dimos el año pasado, que se denominó el pacto de bendición. Esto ya es la manera práctica cómo va a manifestar Dios la abundancia en este 2016. Es la manera técnica, por decirlo así, que nos ha mostrado el Espíritu Santo que tenemos que hacer para que Él agilice, en pocas palabras, la manifestación de la abundancia, de la bendición, del pacto. Entonces, vimos algunos aspectos, características del pacto, pero sobre todo vimos algo en qué estaba enfocada o en qué está enfocada la abundancia de los hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es el enfoque que nosotros debemos de darle a la abundancia?
¿O cómo podemos atraer la abundancia a nosotros? ¿Cuál es la manera práctica de atraer la abundancia? Vimos que no necesariamente tenía que ser buscando la abundancia, ¿verdad? Tenemos que buscar el reino para que la abundancia se manifieste. Tenemos que buscar el reino para que la abundancia, o para que mis ingresos se multipliquen, ya de manera práctica se lo digo. ¿Qué necesito hacer yo? Buscar el reino para que mis ingresos se acumulen, se multipliquen. ¿Qué necesito hacer para que vengan los bienes y las riquezas? Y siempre haya sustento en nuestras casas, en nuestras familias. Necesito buscar el reino. Nuestro enfoque no deben de ser las riquezas ni los bienes, porque si eso hay en nuestro corazón, jamás podrá venir la abundancia en otras áreas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál ha sido el enfoque de Dios y la prioridad de Dios para los seres humanos aquí en la tierra? Rescatarlos del infierno. Ese ha sido el enfoque principal de nuestro Señor Jesús. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, mire. Ahí podemos ver la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué significa buscar el reino? Antes de Lucas 4 vamos a Mateo 6, 33. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 6 en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de su justicia estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y la salvación o su salvación, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, ¿qué es añadido y qué será multiplicado en usted? Las cosas que vienen antes de ese versículo, que es qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, qué carro vas a tener, qué casa vas a adquirir, cuántos negocios vas a tener, cuántos viajes vas a hacer, porque también la prosperidad de Dios o la bendición de Dios es también para que usted disfrute, ¿me entiende? Pero el objetivo principal y por lo cual muchas personas no han logrado que se manifieste la abundancia, sobre todo en el área financiera, es en el aspecto de que nuestro enfoque y nuestro corazón ha estado enfocado a las cosas materiales y no a las espirituales. Es decir, hemos buscado, y en palabra fe se ha enseñado mucho. Yo declaro un carro, declaro una casa, declaro esto, y su corazón está puesto en las casas y en los carros. Su corazón no está puesto en el reino. En lugar de decir, yo declaro que este año voy a sembrar 10,000 pesos para la obra de Dios. No, en este año declaro un carro del año, por Dios. Ha estado mal enfocado el corazón de las personas. Y por eso ni llegó el carro del año, ni llegaron las finanzas, ni llegó nada en todo un año. ¿Está entendiendo por qué no llegó? Usted se preguntará, pero ¿por qué no se acumularon mis ventas o si incrementaron mis ingresos, hermano? En 2014, 2013, ¿por qué no se aumentaron? Porque yo sé que algunos de ustedes han tenido milagros financieros y no es necesariamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tenga un milagro financiero esporádico, sino que continuamente hay abundancia en sus casas, en sus familias, en todas las áreas de su vida. Porque eso representaba el pacto que Dios hizo con Abraham y que lo confirmó en Cristo Jesús, y con la sangre de Jesús ahí fue confirmado ese pacto. Pero sin embargo, muchas de las cosas no han llegado porque muchos dicen, oye, yo soy fiel en la iglesia, me la llevo orando todos los días, no falto ni un servicio, diezmo y ofrendo, pero veo que no funciona. Y usted encontrará muchas personas que no les funciona a pesar de que diezman y ofrendan. Y son diezmadores y ofrendadores y los negocios no se les dan, fracasan en las empresas, fracasan en el trabajo y por último se quedan hasta sin empleo. Entonces, ¿por qué no está funcionando? Y prácticamente la verdad bíblica es que no funciona porque buscan primeramente lo material y no lo espiritual. Buscan otras cosas en lugar de buscar el reino de Dios. Entonces, Jesucristo no mintió cuando dijo, si tú buscas primeramente mi reino y la salvación de los seres humanos aquí en la tierra, entonces todo lo demás que anhele tu corazón te será suplido. Dios sabe que necesitas un carro para trasladarte de tu casa al trabajo, entonces Dios te lo va a añadir, porque es añadidura eso.
no es lo principal que debemos buscar como seres humanos, es la añadidura, ¿me entiende? Entonces estamos mal enfocados si buscamos la añadidura. Se da cuenta que, y antes así yo lo enseñaba, es un error mío, es un error doctrinal mío, porque yo sí lo enseñaba. Yo enseñaba, hermano, declara, ¿quieres un carro? Decláralo. Y si está bueno, declararlo. El único problema es que la gente ponía su enfoque y su ansiedad, decía, yo quiero mi carro, yo quiero que llegue ya el carro, ya lo necesito. Señor, mi carro, ¿dónde está mi carro? Y el Señor le preguntaba, ¿y mi reino? ¿Dónde está mi reino? Tú me preguntas, ¿dónde está tu carro? Y yo te pregunto, ¿dónde está mi reino? Has abandonado mi reino por buscar tu carro. Has abandonado mi reino por buscar tus cosas. Has dejado mis cosas, mi proyecto, por buscar tu propio proyecto. Entonces, por eso la añadidura no venía. Hay una Biblia, Dios habla hoy, que nos dice, Mateo 6:33, nos da una explicación bíblica muy impresionante. ¿Alguien trae una Dios habla hoy? ¿Qué dice ahí, hermano? Por lo tanto, ponga su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Hay otra Biblia, si alguien me la puede buscar, dice, no sé si dice, tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Creo que hay una traducción que dice lenguaje sencillo, no sé si es la de lenguaje sencillo. ¿Qué dice la de usted? Busquen el reino de Dios por encima de todo. Y lo demás, lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan, fíjense. Entonces, el enfoque de los seres humanos, en conclusión, lo que nos dice, hay una traducción que dice, tú encárgate de lo mío, dice el Señor, y yo me encargo de lo tuyo. El problema es que nosotros nos encargamos de lo nuestro y no nos encargamos del reino y teníamos olvidado totalmente el reino. Le digo, ese texto bíblico de Mateo 6:33, yo lo he escuchado muchísimas veces, pero nunca me lo habían explicado en ese sentido. Y sí decían, busca el reino, llévate en la iglesia todo el día. Sí, pero teníamos otros enfoques también. Nuestro enfoque no era necesariamente en salvar personas. Nuestro enfoque no era liberar al oprimido por una enfermedad. No era necesariamente nuestro enfoque. Teníamos un enfoque a lo mejor combinado. Decía, sí, Señor, me dedico a tu reino, ayudo a las personas, salvo a las personas, pero también declaro mi carro, quiero mi casa. Entonces teníamos doble enfoque, ¿me entiende? No estoy diciendo que todos se enfocaban necesariamente a lo material, pero tenían un doble enfoque. Algunos dicen, bueno, Señor, sí voy y predico el evangelio, liberto al oprimido, sano al enfermo, pero, Señor, también yo declaro mi carro, quiero mi casa, necesito esto, lo otro. Entonces teníamos un doble enfoque. No era totalmente en el reino, 50 y 50, también estábamos cerrados. Pero si su corazón está puesto primeramente en el reino, en la salvación de las personas, en rescatar personas del infierno, en liberar al oprimido, al que está enfermo, entonces todo lo demás, sin que usted lo ande buscando, vendrá por añadidura. Dios multiplicará sus ingresos por añadidura, porque su corazón está puesto en el reino. ¿Estamos entendiendo ese mensaje? Lucas capítulo 4. La traducción en inglés, King James dice, ¿cuál es? Lenguaje sencillo en inglés, por favor, ¿no los traduces? Dice, por lo tanto, piensa sobre las cosas que son importantes en el reino de Dios. Tú debes hacer todas las cosas en obediencia a Dios. Después Dios te dará todas las cosas que tú necesitas. Entonces, primero hay una prioridad. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está el corazón de nosotros? ¿Enfocado en qué? En su reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo podrá enfocarlo en el reino de Dios? Pues es sencillo. En primer lugar, predicando el evangelio, sí lo puede predicar. Pero si usted siembra en el reino, en cuestión financiera, en lugar de que ande toda la semana por las calles predicando, y de repente mejor pagamos un programa de radio,
¿A dónde llegará más usted? ¿Predicando por las calles o un programa de radio? ¿Está entendiendo? Estamos enfocando nuestro corazón en lo principal. Y en lo principal, Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso el Espíritu Santo está tratando en nuestras vidas en lo principal. En pocas palabras, ¿en dónde es más agarrada la gente? En el dinero. Digo, yo así lo era. Y lo digo por mí, no por ustedes, ¿eh? Yo así lo era. Sin embargo, a través de su palabra, Dios me ha mostrado que necesito ser espléndido, dador en el reino de Dios. Con alegría y con gozo debo dar en el reino. Porque mi prioridad debe ser eso, salvar personas. ¿Cómo podremos tener un local más grande si no le invertimos al reino para rentar ese local más grande? ¿Cómo podemos tener más sillas? ¿Cómo podemos tener 200 sillas? ¿Qué se requiere? Inversión en el reino. Eso es poner su corazón en el reino, en el área financiera, ¿me entiende? ¿Y por qué estamos hablando del área financiera? Porque ahí realmente es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dijo el Señor. Y luego lo leímos en Lucas capítulo 14, ¿entendió el mensaje? Vamos a Lucas 14, mire. Lucas 14, antes de Lucas 4. Creo que ese fue el texto bíblico que vimos la semana pasada y concluye con calcular los gastos. Creo que sí, Lucas 14, ¿verdad? ¿O estoy mal? Lucas 14, 31, 30 y qué? Bueno, sí viene desde un poquito desde el 20, ¿qué? 26. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y luego ya entendió qué significa mi cruz, ¿verdad? Que primero le demos prioridad a Jesús. Porque ¿quién de vosotros, dice el 28, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pero ahí no está hablando de posesiones materiales. Está hablando de todo lo que posee en su corazón. Porque dijo, el amor a las riquezas es la raíz de todos los males, no las riquezas, el amor. Amar más el dinero que a Jesús es la raíz de todos los males. Entonces ahí dice, el que no renuncia, dice el 33, al que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa renunciar a lo que posee? En el corazón de muchas personas, aunque no tengan bienes, aunque no tengan casas, pero hay una posesión que hay en ellos. Usted encontrará a lo mejor una persona en una chocita, encontrará en una chocita ahí viviendo, no tiene casa, no tiene carro y no tiene nada, más que una chocita de 4 barrotes y todavía con pared de lodo con piedra. ¿Ha visto esas? Yo sí lo he visto porque mi abuela vivía en una de esas. Entonces, pero si usted le pregunta, deshazte todo lo que y aparte era de eso, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman de esos? Paracaidista aparte. Entonces no tenía casa, no tenía nada, y todo lo construyó en un terreno que no era ni de la persona. Entonces le preguntas, o se le pregunta, oye, va pasando una persona por la calle, invítalo a comer unos tacos. Decir, oye, pues no tengo ni para mí, ¿cómo le voy a invitar al otro? Ahora, otro ejemplo, oye, comienza a sembrar en el reino, venga esa persona a esta congregación, ¿no? Oye, comienza a sembrar en el reino de Dios porque Dios te multiplica tus finanzas. Va a decir, no, pero pues es todo lo que tengo para comer, ¿cómo voy a dar para el reino de Dios? Ese otro ejemplo, ¿no? Entonces, usted va a encontrar personas
que aunque no tengan bienes, pero su corazón está puesto en el dinero. Piensan que el dinero lo es todo en la vida y no es cierto, ¿me entiende? El dinero no lo es todo en la vida. Y amar más el dinero es uno de los peores males que hay aquí en la tierra, ¿me entiende? Amar más el dinero. Usted lo podrá escuchar también un poquito con otras frases y otras palabras en la serie Dios es mi fuente. Entonces, realmente hay personas que aunque no tengan bienes y sean los más pobrecitos de toda la tierra, pero tienen posesión en su corazón. Y la posesión en su corazón es que no se desprenden de ningún cinco para sembrarle a nadie, para darle a nadie. ¿Por qué? Ellos aman más el dinero, porque el dinero está en su corazón, ¿me entiende? Entonces dice Dios, renuncia a todo lo que posees en tu corazón. Lo que hay en tu corazón, de ahí proviene, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea los bienes, ya sea la pobreza, proviene en el corazón de las personas. Realmente, una persona es pobre o es rica, no por lo que tiene en bienes o por lo que no tiene, sino por lo que hay en su corazón. ¿Me entiende? Puede ser un rico como Carlos Slim, pero si no ayuda a ninguna institución y no ayuda a los pobres, entonces su corazón está puesto en hacer riquezas, y nunca tiene algo. Aunque regularmente son, ¿cómo se llaman las frases? Filántropos, algo así, ¿no? Que ellos tienen sus propias instituciones de beneficencia, pues, para ayudar. Eso significa la frase, ¿verdad, Michelle, eso? Muy bien, entonces, regularmente las personas, como el Bill Gates, tiene su propia institución para ayudar a los pobres, a los niños huérfanos, etcétera. Regularmente tienen algo, ¿no? Y por eso, regularmente, esas personas usted los ve siempre fluyendo en la bendición. Ellos están operando en una ley, aunque no siembran en el reino, pero están operando en una ley espiritual. Permite dar una parte de lo que tú tienes, entonces se te multiplica. Es la ley de la siembra y la cosecha, mi hermano. La ley de la siembra y la cosecha. Usted va a ver en este hombre, el de las computadoras, ¿cómo se llama? El de las computadoras se llama, había uno que se llamaba Josh, ¿qué? Bill Gates, no Bill Gates, pero había otro también. Bueno, ese murió de cáncer. Bill Gates aún vive y él da millones y millones de dólares. A Steve Jobs era el otro. Da millones y millones de dólares en cuestión de instituciones para ayudar a personas. Entonces, realmente, aunque ellos no tengan a Cristo en su corazón, aunque se vayan al infierno después de que hayan dado tanto dinero, aún así ellos ejercen una ley espiritual aquí, que es dan y luego es como un fluir, dad y se os dará, dad y se os dará. Y ellos siempre tienen abundancia en todas las áreas, ¿me entiende? Aunque no tengan a Cristo en su corazón. Pero es una ley espiritual que se ejerce, que se ejecuta al momento de tener un corazón dador, ¿me entiende? Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del reino? El principal objetivo, ¿dónde debe estar nuestro corazón? Debemos quitar todo lo que posee nuestro corazón. En Lucas capítulo 4, usted va a encontrar por ahí algo muy importante en el versículo 18. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es la prioridad del reino? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Lucas 4, 18. El Señor estaba, dice, en el 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cuando usted recibió a Cristo, en Lucas 4:18, cuando usted recibió a Cristo en su corazón y luego vino el Espíritu Santo sobre usted y recibió la unción del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas o diversos géneros de lenguas, vinieron los dones espirituales, etcétera. Usted recibió una unción, pero la unción de Dios representa básicamente una habilidad que nos da el Espíritu Santo para tener una función aquí en la tierra como hijos de Dios. Él nos da una habilidad y un poder para crear algo aquí en la tierra. Pero ese poder y esa unción que se le dio a Cristo Jesús llevaba un enfoque.
No iba enfocado, imagínense, Cristo Jesús fue, dice, se le dio el libro al profeta Isaías. El Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para obtener bienes y riquezas, casas, carros, negocios, tierras y todo lo demás. ¿Se ha dado cuenta que no lleva ese enfoque la unción de Dios? La unción de Dios es el poder de Dios, es el poder para fructificar, es el poder mismo del Espíritu Santo que se le da a cada uno de los creyentes con una función específica. Y la función por la cual se le dio a Jesús es la misma función que también se nos da a nosotros como creyentes. Después de Jesús dice, me ha ungido, y luego aquí viene el para. El para no es para obtener bienes materiales. El para es, dice, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa? Predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? A sanar a los quebrantados, ¿de qué? De corazón. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y predicar el año agradable, es decir, el año del pacto de abundancia del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que el enfoque de la unción era con la finalidad y la función principal de buscar el reino y su salvación o su justicia. Eso fue lo que hizo y practicó Jesús aquí en la tierra. Y usted regularmente, difícilmente va a encontrar que Jesús padeció hambres en la Biblia. Al contrario, multiplicaba los peces y los panes. Ahí estaba el poder de la bendición. Ahí estaba el poder, o sea, la fructificación de la bendición. Multiplicó panes y peces. ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque operaba en el poder del pacto. Y segundo, porque su enfoque principal, ¿qué era? Libertad a los oprimidos, predicar las buenas nuevas a los pobres hacia el evangelio, libertad, dar vista al ciego. Era el enfoque del reino lo que tenía Jesús. ¿Y qué se daba como consecuencia? Multiplicación de bienes. ¿Está captando? Multiplicación de bienes. Entonces, cuando su enfoque realmente está en hacer lo mismo que Jesús vino, usted ha sido ungido por el mismo Espíritu de Dios que ungió al Señor Jesús. Y la función era dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo lo haremos? ¿De manera individual o lo haremos de manera grupal a través de sembrar en el reino y pagar medios de comunicación? Y en lugar de que estén los pares de sufrir ahí en la televisión, ¿quiénes deben de estar? Realmente los cristianos que tienen a Cristo en su corazón. Los padres de sufrir están predicando otra cosa, ¿me entienden? Están vendiendo el evangelio. Entonces, ese es el enfoque principal, ¿me entiende? Ellos buscan enriquecerse a través de la televisión. No, nosotros debemos sembrar, Dios nos multiplica, pero porque nuestro enfoque primero está en que dar a conocer y libertad al oprimido, dar a conocer a Jesucristo, la salvación a través del único Salvador Jesucristo, y libertad a los oprimidos de la enfermedad, de la pobreza, del infierno, ¿me entiende? Ese es el objetivo principal, y si nuestro corazón está enfocado en eso, entonces todo lo demás vendrá a sus manos. Será multiplicado lo que toque en sus manos. Así como lo que tocaba a Jesús multiplicaba peces y panes. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús está a punto de predicar ¿qué? El evangelio. Y así, entonces Dios a través de usted tendrá el poder para fructificar, pero lo tendrá activo, no pasivo. Activo significa, pasivo, ¿qué significa? Que el poder ya está en ustedes, conocen el pacto de abundancia y de bendición que hizo con Abraham y se confirma en Cristo, pero no va a operar si su enfoque no está en el reino. Si su enfoque no está en libertad al oprimido por el diablo. ¿Está captando? Entonces sí comenzarán a llegar multiplicación de ingresos, promociones en sus empleos, sus ingresos se multiplicarán de una manera abundante. Entonces usted tendrá la capacidad de decir, voy a adquirir un carro del año, porque se han multiplicado mis ingresos, porque primero mi prioridad era disponer mi corazón a sembrar en el reino para libertad al oprimido. Entonces Dios añadirá bienes, tierras, casas, etcétera, porque su corazón no está en esos bienes, sino está en el reino de Dios. Siempre Dios lo va a bendecir. Dios ya lo bendijo, pues Dios va a manifestar su bendición, siempre lo va a hacer, pero siempre y cuando nuestro enfoque sea el reino. Si no,
muchas cosas no han funcionado por eso aquí en la tierra. Muchas cosas no ha podido ser multiplicado. Somos tierra fértil, dice la palabra por ahí en Malaquías 3, dice, ustedes serán tierra deseable. Entonces podemos decir que seríamos tierra deseable cuando toda esa manifestación venga. Y cuando la gente diga, oye, eres una persona muy bendecida por Jehová, pues así como dijeron de este hombre llamado Isaac, así como decían de José, así como se multiplicaba en José, así como se multiplicó en Jacob las ovejas, entonces así mismo se va a multiplicar en ustedes, porque ustedes tienen la misma capacidad y aún más, porque están en el mejor pacto. Lucas capítulo 5, mire, esta es parte de la manifestación de la multiplicación. Lucas capítulo 5. ¿Está entendiendo el enfoque del reino? ¿Qué significa buscar el reino? Eso es buscar el reino. Eso es buscar el reino. Entonces comenzará a llegar todo lo demás. Usted, si le agarra esto, ya no va a haber pobreza ni escasez en sus vidas. Lucas capítulo 5, en el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿de quién está hablando? De Pedro, ¿verdad? ¿Pero de quién era la barca? ¿Verdad que tenían bienes los discípulos de Jesús? Porque muchos decían que nada más puros pobrecitos andaban con Jesús. No, tenían barcas. Simón tenía barcas, ¿está entendiendo? Entonces dice, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Su enfoque, ¿dónde era? En el reino, ¿verdad? Estaba enseñando en la barca, estaba libertando al oprimido, etcétera. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué estos hombres, o por qué le dijo, váyanse a pescar mar adentro? ¿Por qué les dijo? Porque en primer lugar estaban lavando sus redes porque no habían obtenido nada. Había escasez en lo que ellos habían obtenido, en esa pesca, ya habían ellos descendido, habían ya salido a tierra, y prácticamente no habían cosechado nada de producto, no habían capturado nada de peces. En conclusión, ¿qué representaba eso? Maldición, ¿verdad? ¿Qué representaba? Escasez. Todo eso representaba. Entonces, sin embargo, Jesús, en el versículo 4 se terminó de hablar Jesús, es decir, ¿qué predicó? Las buenas nuevas a los pobres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué predicó? El año agradable. ¿Qué predicó? La bendición. Después dice, de haber enseñado, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál era la palabra que Jesús le había dado? La palabra del pacto, porque siempre Jesús hablaba, y dijo Jesús cuando la Santa Cena bendijo. Y luego dice que cuando los 5 peces y los no sé cuántos peces y cuántos panes, también dice, y bendijo. Entonces desataba el pacto de bendición y de abundancia sobre las cosas. Jesús, después de esta predicación, estaba hablando del pacto de abundancia. Y estaba hablando, le voy a decir por qué. ¿Por qué estaba hablando de eso? Porque le dice, ustedes vayan mar adentro. Sin embargo, Pedro, en sus sentidos naturales, en su mente natural, en su alma, decía, oye, estuvimos toda la noche sufriendo, toda la noche esforzándonos, toda la noche trabajando duro, Señor, y conclusión, no pescamos. Pero eso es cuando el hombre lo hace por sus propias fuerzas y no en la palabra del pacto. Sin embargo, aquí Jesús le da la palabra del pacto. Y dice,
boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado. Y luego aquí viene la frase importante: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, dice, gran cantidad de peces y su red se rompía. Aún, dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaban ambas barcas de tal manera que se hundían. Se ha dado cuenta que a la palabra de Jesús, ¿qué era lo que estaba desatando Jesús en ellos, en Pedro? Le estaba diciendo, en primer lugar, confía en que tienes un Dios multiplicador. Confía en la palabra que te estoy dando. Y si Jesús nos dijo, cuando habló de que nuestro propósito, o que desechemos todo lo que poseemos en nuestro corazón, está diciendo, bueno, tú confía en el Dios que te da el poder para hacer las riquezas, como dice en Deuteronomio 8:18. Dios es el que da el poder para la riqueza, y tú confías en esta palabra, entonces podrá venir la multiplicación. Pero en primer lugar, era el reino. ¿Qué hizo Pedro primero? ¿Se sentó a escuchar a Jesús en la barca, sí o no? Eso fue lo que hizo Pedro. Tuvo la sustancia llamada fe, y luego Jesús le dice, ahora sí, ya escuchaste la palabra, entonces sí, lánzate. Lanza las redes. Entonces cuando lo hicieron ellos, entonces se comenzó a ver la abundancia y la multiplicación. Pero el enfoque primero de Pedro era oír a Jesús en la barca, seguir a Jesús primero. ¿Se ha dado cuenta que primero fue Jesús y después fueron los peces, la multiplicación? Pero ¿qué pasa si Pedro dice, no, Señor, la barca me la voy a llevar, no te subas a salir la barca ni prediques, Señor, súbete a otra barca, mejor me voy a ir a pescar porque necesito alimento, necesito alimentar a mi familia, necesito vender estos peces para que se multipliquen, Señor, mi prioridad ahorita es que mi familia se alimente, Señor, entonces en lugar de que tú prediques, estuve toda la noche, pues voy a seguir todo el día pescando. Pero no, Pedro primero dice, desde la barca predicaba Jesús, Pedro escuchaba ese mensaje. Primero fue Jesús, primero fue seguir a Jesús, y luego lo demás vino de acuerdo a la palabra de Jesús por añadidura, la multiplicación. ¿Está entendiendo? Primero fue seguir a Jesús, seguir el reino, y después viene la multiplicación. Y siempre ha sido así, mi hermano. Lo que pasa es que no lo habíamos entendido. Y enfocamos nuestro corazón y nuestra mente y nuestras fuerzas a tratar de declarar cosas materiales, en lugar de decir, yo declaro que en el 2017 voy a sembrar 10,000 pesos. En lugar de declarar cosas y enfocar nuestro corazón al reino, enfocamos, yo declaro que en 2017, declaro que mi empresa se va a multiplicar y voy a abrir muchas sucursales. Estaba equivocado. Aunque usted lo puede hacer después de que enfoque su corazón en el reino, pues en el nombre de Jesús, Señor, ya está mi corazón en el reino, deseo sembrar tal cantidad, no la tengo ahorita, pero en tu palabra, Señor, abro otra sucursal. ¿Qué va a hacer Dios? Le va a multiplicar, porque en su palabra usted lo hizo, porque mi enfoque o su enfoque era, Señor, deseo sembrar 10,000 pesos en el reino. Y no le estoy dando tips para que usted lo haga, pero yo sí lo propuse en mi corazón. Y Dios proveerá esa semilla y me dará también pan para comer, vestido para vestir, carro para circular, gasolina para el carro. Es decir, todo lo demás vendrá como añadidura de enfocar primeramente mi corazón a su reino. Y vamos a terminar en 2 servicios esto, pero el Espíritu Santo nos está dando aún más información para que usted vea que todo lo que habla en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, de la manifestación del pacto de abundancia, todo iba primero enfocado al reino. Si mi enfoque está en el reino, todo lo demás podrá venir como multiplicado por añadidura. Personas y personajes que usted ve riquísimos en la historia, por ejemplo, el dueño de Colgate. Sí le platiqué una vez que el dueño de Colgate da, no sé si el 80% o el 70% de sus finanzas al reino. Es un hombre multimillonario el dueño de Colgate. ¿Me entiende? Es un cristiano que le creyó a Dios y siembra para misiones, para llevar el evangelio a las naciones. Es un hombre riquísimo, el dueño de Colgate, mi hermano. Pero su enfoque primero fue el reino. Muchos dijeron usted, pues yo quisiera ser como el de Colgate, mira, que tuviera
un carro y casas en Estados Unidos y en otros países y irme de vacaciones, sí, pero ese hombre, para tener todo eso que tiene, primero su enfoque fue el reino y las misiones para financiar personas al África, a Sudamérica y financiando ministerios para que llevaran el evangelio, mi hermano. Eso es lo que hace Colgate. Sin embargo, el dueño de Colgate, sin embargo, ese hombre es multimillonario ahorita, pero su enfoque fue el reino. ¿Estamos captando? Entonces le estoy dando solamente instrucciones del Espíritu Santo de cómo va a operar el pacto de abundancia y de bendición en 2016. Solamente son instrucciones prácticas de qué es lo que tiene que usted hacer, y a través de la palabra Dios nos los va mostrando. Mateo capítulo 12, ¿qué significa buscar el reino? En Mateo 12 el Señor nos lo señala. ¿Qué significa buscar el reino? Y aquí literalmente nos lo dice. Versículo 28, Mateo 12, 28. ¿Ya lo tiene listo? ¿Y por qué le hablo de esto? Porque lo estoy poniendo en práctica yo y mi esposa y yo. Mi esposa y yo estamos poniendo en práctica este principio, por eso se lo hablo, no porque yo soy, como dicen, muchos dicen predica con el ejemplo, ¿verdad? Muchos ministros predican, pero no con el ejemplo. Nosotros estamos predicando con el ejemplo porque lo estamos practicando. Entonces se lo digo para que usted dé más y que el pastor se quede con su lana, perdón, con su plata, con su dinero, perdón, niñas. No le estoy hablando para eso, le estoy hablando para que enfoque su atención en que nosotros ahorita decidimos no tomar ni un 5 de la congregación, aunque el obrero es digno de su salario. Sin embargo, nosotros no tomamos, al contrario, sembramos aquí, con la finalidad de rentar un local, de más adelante de comprar sillas, de traer a los pastores Hughes, que vengan en este 2016, para también tener la oportunidad de ver la posibilidad de meter publicidad a través de Facebook, y si es posible en el nombre de Jesús, claro que va a ser posible de acuerdo a la fe de nosotros, también entrar en un programa de radio. Entonces todo eso queremos hacer y es nuestro plan 2016-2017. Entonces ese es el enfoque principal, mi hermano. Y nosotros hemos predicado y estamos predicando con el ejemplo. Y hemos visto la manifestación poderosa de la mano de Dios en el área financiera, la estamos viendo. Entonces, estamos en Mateo 12, 28, dice, este es el enfoque del reino. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿qué significa echar fuera demonios? Significa libertar al oprimido, ¿verdad? Libertar al oprimido por el diablo. Y luego dice Jesús, si eso lo hago por el Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se va a dar cuenta cómo va muy enfocado libertar al oprimido con el reino? Es parte del reino, es lo más importante del reino, para que me entienda. Libertar a una persona que se va a ir al infierno solamente por haberlo invitado a una congregación a que recibiera a Cristo Jesús. Libertar a una persona que está a punto de morir de cáncer, pero lo invitamos y lo ministramos y el poder del Espíritu Santo le sanó. Porque un día decidimos nosotros tener un lugar donde invitar a una persona para que se congregara. O meterse a la radio, predicar por la radio y alguien fuera salvo del infierno a través de un mensaje de radio o un mensaje de Facebook o un mensaje de otro medio de comunicación. Alguien fue libre. Ese es el enfoque principal. Eso significa buscar el reino de Dios y la salvación o justicia, y todo lo demás vendrá por abundantemente, añadido será. Entonces, ¿se ha dado cuenta? Libertad al oprimido a través de sacar espíritus, iba enfocado a que el reino de Dios ya estaba aquí. Y buscar el reino para Jesús era echar fuera demonios, echar fuera enfermedades, libertad a los enfermos. Eso era el rey, era en pocas palabras la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Ha llegado a vosotros el reino, dice Jesús. Entonces nosotros buscamos que primero sea libre el oprimido y entonces todo lo demás será añadido. ¿Cuál es el enfoque de Jesús? ¿Qué era lo más principal para Dios? Entonces usted tiene que ver qué es lo principal para Dios. Si usted ve qué es lo principal para Dios, entonces Dios le dará todo lo demás. Mateo capítulo
Primera Juan capítulo 3, antes de Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Bueno, no, Mateo 18, ya estamos en Mateo. Aprovechando que estamos ahí. Fíjese el enfoque de Jesús. Fíjese lo importante y la importancia que le da Dios. Mateo capítulo 18, luego dice en el versículo vamos a leer desde el versículo 9, Mateo 12, 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. 12, 9. Mateo 12, 9. Ah, perdón, si era 18. Quería ver si estaban dormidos o despiertos. Mateo 18, versículo... Es 18. Ponga atención. No se distraiga. Mateo 18, 10. Fíjese en la prioridad de Dios. Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, miren ustedes que no menosprecien a uno de estos pequeños. Y luego, ¿de quién está hablando? Ahorita le vamos a decir. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar el reino perdido, pero también está hablando de los pequeños del reino. Y si usted lee la historia anterior, se va a dar cuenta que habla de ocasiones de caer. Muy bien. Entonces, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si aconteciere o acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Ahora usted, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Quiero conocer la voluntad de Dios para mí. Quiero conocer la voluntad de Dios respecto a mi ministerio. Quiero conocer la voluntad de Dios respecto a por qué no se ha manifestado en las finanzas. Quiero ver la voluntad de Dios respecto a por qué no he sanado. Ahí dice que esa es la voluntad de Dios. Rescatar aún a los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero también se refiere a personas que recibieron a Cristo y que están alejados. Pero ¿qué dice? Deja las 99 y va por la que se pierde. Luego dice el versículo 13, si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Se da cuenta cómo se regocija Dios cuando usted rescata a alguien del infierno y lo salva, lo hace nacer de nuevo a través del Evangelio? ¿Se ha dado cuenta lo importante para Dios? Dios se regocija en eso, en poder rescatar personas de la enfermedad, de la muerte prematura, de la pobreza, pero sobre todo del infierno. Personas que están yendo todos los días al infierno, porque no hay una iglesia, o hay unas pocas iglesias que no pueden pagar la televisión porque no hay plata o dinero. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el enfoque del reino? ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Por qué se regocija Dios? Porque sus hijos están reunidos con la finalidad de proyectar el propósito en su corazón, de decir, Señor, primero es tu reino y su salvación o su justicia. Señor, primero es eso. Me interesa más rescatar a una persona del infierno que tener mi propio carro, mi propia casa del año.
al revés. O viceversa. Con las dos cosas, una casa del año y un carro del año. ¿Está entendiendo cuál es el enfoque del reino? Ese es el enfoque principal. Por eso se regocija Dios, y esa es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para todos los hijos de Dios que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces comenzará a venir todo lo demás y comenzará a manifestarse lo que no se manifestaba en sus vidas. Usted podrá salir de la pobreza entonces, comenzarán a venir a lo mejor los bienes materiales, terrenos, tierras, incrementarán sus ingresos porque su enfoque principal tiene un propósito, y el propósito es el reino de Dios. El propósito es libertad al oprimido, el propósito es libertad al que se va al infierno, mi hermano. Ese es el corazón de Jesús, y ese es el corazón y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, si su enfoque está en eso, usted podrá ver abundancia en este 2016. Comenzará a ver la abundancia. Y digo comenzará, será el inicio y nunca parará la abundancia. Y esa es la instrucción que el Señor nos quiere dar. ¿Está entendiendo el principio del reino? 1 Juan capítulo 3. ¿Para qué aparecimos aquí en la tierra? 1 Juan capítulo 3, primera epístola de San Juan, capítulo 3, un poquito antes de Apocalipsis, después de Santiago. 1 Juan capítulo 3, dice en el versículo 8, Primera de Juan, es la primera epístola, no es el libro de San Juan, sino la primera epístola. Capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Y hay algo, ¿para qué aparecimos en esta tierra? Para eso apareció Jesucristo. Y para lo que apareció Jesucristo, también apareció usted como Hijo de Dios aquí en la tierra. Hay una función específica, y es deshacer las obras del diablo. ¿Está captando? ¿Cuál es el objetivo principal para Dios? Deshacer las obras del diablo. ¿Estamos de acuerdo? De los engaños que el diablo ha tenido en la gente, que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y que solamente vive en una religión, pero no entiende el principio del reino, no entiende que Jesucristo es el único Salvador. Debemos, y esa es nuestra función principal aquí en la tierra. Si nuestro enfoque está en deshacer las obras del diablo, como les digo, nuestro enfoque está en sembrar para su reino, para que haya radio, nuestro enfoque está para que haya televisión, sembrar en el reino, para tener un local más grande, etcétera. Si ese es el enfoque que usted tiene, entonces usted está deshaciendo las obras del diablo. Y si deshace las obras del diablo, usted está apareciendo con esa función. Entonces Dios le suplirá todo lo que usted requiere para vivir en la tierra. Dios manifestará ese poder de fructificar y de multiplicación. Así como se multiplicaron los peces en las redes de Pedro, así mismo esa abundancia se manifestará en 2016 en sus vidas. Y usted podrá ver cómo Dios le va a dar ideas creativas. Si usted por una u otra cosa no trabaja, no labora, o es una persona que a lo mejor es su esposo el que labora, bueno, Dios le va a dar una idea creativa para que emprenda un negocio en su propia casa. Y usted genere ingresos, y Dios, a través de sus manos, el poder fructificador estará ahí en usted. Y usted podrá ver esa abundancia en sus vidas, en sus familias. Y ya no padecerá necesidad, porque primeramente su enfoque está en rescatar al oprimido, al enfermo, rescatarlo de la enfermedad incurable, deshacer esas obras del diablo, buscar el reino de Dios. Nos da instrucciones en los Salmos, el Salmo 84, Dios nos da instrucciones importantes al respecto. Salmo 84. Empezamos con una miniserie de 2 servicios y ya llevamos 4 y no veo para cuándo terminar. Pero nos está quedando más claro ahora, realmente, para que usted vea y comience a checar eso y comience a ver esa abundancia en sus vidas, para que usted comience a palparla. Dios comenzará a manifestar esa multiplicación a través de sus manos. Dios dará ideas creativas en donde usted, qué es lo que usted haga, qué invierta, a qué empresa tenga que meter una solicitud, si usted es un trabajador, etcétera. Salmo 84 dice, sí, 1 Juan 3:8 dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces,
Salmo 84, versículo 5. Mire usted, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Qué significa que tiene en él sus fuerzas? Significa que en él está confiando y se está dejándole a él toda carga para que él se ocupe de lo de usted. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué significa que los caminos de Dios estén en el corazón de los seres humanos? Si vamos a celebrar la Santa Cena. Muy bien. Entonces, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido significa. Doblemente bendecido. Bienaventurado o doblemente bendecido el hombre en cuyo corazón están los caminos de Dios, mas no los caminos propios. Los caminos propios refiriéndome a que primero quiero el mejor traje, quiero la mejor ropa, y no porque Dios no se lo dé, sino Dios se lo da por añadidura. Quiero el mejor carro, quiero comprarme un BMW en este 2016. Está muy mal el enfoque ese, aunque Dios lo va a manifestar si usted busca el reino. ¿Me entiende? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, pero bienaventurado aquel hombre o aquel varón, dice, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué debe haber en su corazón? Los caminos de Dios. El reino primeramente. Dice una Biblia que es la Kadosh, Biblia Kadosh israelita mesiánica, dice, bendito el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 95:10. Es feo cuando se habla esto que dice Salmo 95:10. Salmo 95:10. Déjeme ver si es ese salmo. Aquí usted ve el disgusto de Dios. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación, hablando de la nación de Israel, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto? Nada más Moisés no estaba ahí, ¿qué hacían? Hay que hacer un becerro de oro para adorarle, y se olvidaban de Dios. No su camino, su corazón divagaba, en pocas palabras, no estaba en el camino de Dios. Entonces podrá haber un disgusto de parte de Dios ahí. Es importante entender eso. Realmente, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué hay? ¿Realmente los caminos de Dios? ¿O los caminos propios? Ageo capítulo 1, versículo 4. Y ya con eso terminamos para celebrar este acto maravilloso de recordar la muerte del Señor Jesús. Ageo es uno de los profetas menores, capítulo 1. Es realmente un dolor para Dios cuando el ser humano enfoca su corazón a obtener sus propias cosas y no el reino. Realmente es muy feo cómo Dios expresa. Es un libro medio raro de encontrar, pero difícil de encontrar. Pero por ahí lo va a encontrar entre los profetas menores. Después de Sofonías, antes de Zacarías, antes de Malaquías, por ahí está. Ageo capítulo 1, y ya con eso terminamos para realizar la ceremonia de la Santa Cena. En el versículo 4, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿Qué significa casas artesonadas? En otra traducción usted lo puede leer. ¿Ya lo tiene ahí? Ageo 1, capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien lo puede leer en otra traducción? Dios habla hoy, nueva versión internacional.
Otra Biblia, Michelle, que tengas ahí de lenguaje sencillo, algo más práctico. Dice Ageo 1:4. Porque viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas. Porque viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa vive en ruinas. Es decir, su reino está en ruinas. Porque primero, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Buscaba lo suyo propio. ¿Qué necesito en mi casa? Necesito tener los mejores muebles de Jalisco, el mejor comedor de Jalisco. ¿Qué necesito en mi casa? Tener el refrigerador que haga y expida hielitos. ¿Qué necesito tener en mi casa? Una cama king size y el mejor colchón más acolchonadito de Jalisco y de todo México. ¿Qué necesito tener en mi casa? Necesito adornarla con lo mejor, necesito pintarla, dejar como la casa más bonita de Jalisco. ¿Qué necesito hacer? Busco primeramente mi casa 5 recámaras ahí por la zona de Andares. Muchos cristianos andan con esa mentalidad de primero yo, primero lo mío. Y dice el Señor, ustedes tienen sus casas, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen sus casas? Porque viven ustedes en casas lujosas. ¿En casas lujosas viven ustedes? Mientras mi casa esté en ruinas. Sin embargo, el reino de Dios, la predicación del Evangelio, ¿cómo dice esa Biblia? ¿Acaso es el momento adecuado para que ustedes vivan en casas techadas? Mientras que esta casa está en ruinas. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios? No nada más está hablando de que usted tengamos una congregación más grande, no nada más está hablando de eso. No nada más está hablando de que tengamos más sillas. No nada más está hablando de que tengamos mejores instrumentos musicales o mejor video para retransmitir en vivo. No nada más está hablando de todo eso. No nada más está hablando de predicar el Evangelio en radio. Es tiempo de que ustedes estén viviendo en sus casas empaneladas, mientras que mi casa se está cayendo en basura. Entonces, esa es la tristeza de Dios. Dice, no tienen para predicar radio, no tienen para meterse en la radio, no tienen para la televisión, no tienen para un lugar más grande, pero sin embargo, sus casas están en lo mejor. Los mejores coches del 2016. Están pensando en los mejores coches del 2016. Y eso a lo mejor no lo digo por ustedes de aquí, sino por nuestros amigos de internet. Que entiendan que primeramente no son sus casas, no son sus carros, hermanos de internet. No es eso lo que Dios quiere que usted busque. Que usted busque primeramente el predicar el Evangelio, libertad al oprimido, y todo lo demás Dios se los da. Todo lo demás. Luego dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre vuestros caminos. Y luego dice, siembran mucho y recogen poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre vuestros caminos. En conclusión, ¿dónde está su corazón? Y luego dice un versículo más adelante, el 9 y el 10, buscan mucho y hallan poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a su propia cosa, a sus propias cosas, en pocas palabras. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Está entendiendo por qué se detiene a veces la bendición financiera? Porque primero no es el reino. Muchas personas trabajan, y si yo estoy hablando de hermanos en Cristo y no de ustedes, hermanos, sino hermanos en Cristo por casos que he conocido de hermanos en Cristo, que trabajan y no les alcanza.
trabajan y Satanás se los roba en la enfermedad de un hijo. Tiene un hijo enfermo y luego personas que no creen ni siquiera en diezmos y ofrendas, pero están gastando más en médicos, en medicinas, que diezmar y ofrendar. Personas que las cosas no se le están dando. Personas que sus negocios quiebran. Personas que cada rato se les descompone su carro, su coche se les descompone. Y sin embargo dicen, ¿por qué me pasa eso? Personas que de repente los chocan y tienen que gastar el dinero que iban a diezmar y ahí se les fue en ese choque, que tuvieron que pagar. ¿Y por qué no me funciona, Señor? Porque primeramente su mirada ha estado en tener su corazón en las riquezas, en sus bienes, buscar lo suyo propio y no buscar el reino de Dios y su justicia. Espero que este mensaje nos quede claro a todos, amigos de internet, les quede claro a sus vidas. Dios es un Dios espléndidamente dador, que dio a su Hijo unigénito, lo único que tenía, lo más grande que tenía, Él lo dio por nosotros. Y nosotros, en ese amor que nos dio a Jesús, en ese amor que a través de la llaga de Jesús hemos sido sanados, en ese amor que a través de la protección divina de la sangre de Jesús hemos tenido, y no hemos tenido que morir en un accidente, no hemos tenido que pagar problemas de un carro que está dañado, que nos choquen. Él nos ha protegido siempre, hemos ido, hemos venido de un lado para otro y su protección ha estado siempre en nuestras vidas por la sangre de Jesús. No podemos decir, clamamos a la sangre de Jesús. Señor, yo declaro tu sangre sobre esto. Usted ha escuchado personas a lo mejor diciendo, la sangre de Jesús esté sobre mis hijos, pero su prioridad nunca ha sido el reino. No funciona la sangre de Jesús así. ¿Qué caso tiene declarar la sangre de Jesús de protección divina? Van a salir mis hijos a otra ciudad. Yo clamo la sangre de Jesús de protección sobre ellos. No va a funcionar porque su corazón no está en el reino. La sangre de Jesús funciona con un creyente en su palabra que pone en primer lugar su reino, su justicia, y ya la protección divina viene por añadidura. Dios protege sus bienes, su empresa, su trabajo, su salario. No padecerá usted problemas financieros, no padecerá problemas de escasez, no. Siempre habrá alimento en sus casas, siempre habrá Dios supliendo hasta carros, casas y todo lo demás podrá venir cuando primeramente su corazón está en la casa de Dios y su reino, es decir, en Jesucristo y la salvación de todas las personas, de toda la humanidad aquí en este planeta llamado Tierra. Tesoros en la tierra o tesoros en el cielo, ¿dónde está su corazón? Si está en la tierra, usted va a cosechar de las cosas terrenales, pero si su corazón está en el cielo, de lo alto proviene la riqueza abundante que Dios tiene para ustedes.